Pasamos al problema número 3, que es de ondas, y nos dice: una onda armónica se propaga hacia la izquierda por la superficie de un estanque y provoca la oscilación de una boya que pasa de la posición más baja a la más alta en 3 segundos. La figura representa la onda y la boya, círculo negro, fijaros, esto es la onda, y este circulito negro sería la boya, en los instantes t igual a 0 y t igual a 3. El apartado A nos dice: determina la amplitud, longitud de onda, periodo, frecuencia y velocidad de propagación de la onda. Pues vamos a realizar los cálculos de este apartado A. Lo que nos pedía es calcular la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad de propagación. Y además también el enunciado nos dice que la onda pasa de la posición más baja a la más alta en 3 segundos. Eso es media oscilación. Si es una oscilación completa sería bajo, subo y vuelvo a bajar. Si para media oscilación tarda 3 segundos, para una oscilación completa sería 6 segundos. Y eso es exactamente el periodo, el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Ahora nos vamos a ir a la representación para sacar el resto. Fijaros que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, es decir, la distancia entre dos estados de vibración iguales, siempre que tengamos el gráfico elongación versus posición, que es este caso, porque si tuviéramos el gráfico elongación versus tiempo para una posición determinada, pues en ese caso la distancia entre dos máximos o dos valles sería el periodo. Pero en este caso sí que es verdad que tenemos elongación versus posición, por tanto la distancia entre dos crestas es la longitud de onda. Vamos a ver cuánto vale esa longitud de onda. Fijaros que va desde 0 hasta 8 y esto está en metros, por tanto la longitud de onda es igual a 8 metros. Ahora, la amplitud es la máxima altura que alcanza la onda. Fijaros que la máxima altura que alcanza la onda son 40 centímetros, que en metros será pues 40 por 10 a la menos 2, es decir, 0,40. Ya tenemos la longitud de onda y la amplitud y el periodo. Ahora lo que vamos a calcular es la frecuencia. Acordaos que la frecuencia es la inversa del periodo. Por tanto, la frecuencia será 1 partido 6, que es igual a 0,167 hercios. Y nos vamos finalmente a la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, fijaros que es la longitud de onda partido el periodo. Para acordaros de la fórmula, velocidad es metros partido segundo, la longitud de onda es metros, el periodo es segundos, por tanto así me acuerdo de la fórmula. Sustituimos los datos, la longitud de onda era 8, el periodo es 6, pues nos da aproximadamente 1,33 metros por segundo. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos dice que determinemos la fase inicial y que escribamos la función de onda utilizando la función seno. Y también nos pregunta cuál es la velocidad de la boya en el instante t igual a 3 segundos. Es decir, vamos a tener que mirar el gráfico para t igual a 3 segundos. Vamos a resolver este apartado. Nos pide que calculáramos la fase inicial y la expresión de la onda. Vamos a recordar la expresión genérica de la función de onda. Fijaros, la elongación en función de la posición y el tiempo es igual a la amplitud por la función seno, en este caso porque nos lo dice el enunciado. Podemos utilizar tanto la seno como el coseno, pero en este caso nos dice que lo utilicemos el seno, por la velocidad angular por el tiempo, más menos el número de ondas por la posición, más la fase inicial. El signo va a depender de si la onda pues se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Si la onda se desplaza hacia la izquierda, tomaremos el valor positivo. Si se desplaza hacia la derecha, es decir, el valor positivo del eje X, tomaremos el negativo. En este caso nos dice que la onda se desplaza hacia la izquierda, por tanto tomamos ese valor positivo. Ya habíamos calculado algunos datos ya. Fijaros que la amplitud nos daba 0,40 metros, el periodo 6 segundos y la longitud de onda 8 metros. Vamos a calcular ahora la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi partido el periodo, simplemente sustituimos en la fórmula 2pi partido ese periodo que nos había dado 6 segundos, pues pi tercios radianes por segundo. Vamos a calcular también el número de ondas. El número de ondas es 2pi partido la longitud de onda. Sustituimos 2pi partido 8 nos daría
pi cuartos metros por segundo. Ya tenemos la velocidad angular y el número de ondas, vamos a sustituirla en nuestra función de onda y nos quedaría esta función de onda. Para calcular la fase inicial, que es lo que nos falta, vamos a utilizar la representación. Fijaros que vamos a utilizar la representación para t igual a 0 segundos, pero podéis utilizar también la otra. Y también pues vamos a tomar el dato de la posición igual a 0, porque es lo más fácil, 0 y 0. Siempre que podáis pues tomáis los valores 0, ¿vale? Fijaros que para x igual a 0 y para t igual a 0, la elongación es igual a 40 centímetros, es decir, es igual a 0,40. Pues vamos a igualar nuestra función de onda a ese valor, vamos a sustituir el t igual a 0 y el x igual a 0 y vamos a despejar esa fase inicial. Podéis tomar cualquier valor, pero siempre pues el más fácil es t igual a 0 y también la posición igual a 0. Entonces sustituimos y fijaros que esto se nos va y nos quedaría 0,40 por el seno de la fase inicial igual a 0,40. El 0,40 pasa dividiendo porque queremos despejar el seno de la fase inicial y nos quedaría 0,40 partido 0,40 pues seno de la fase inicial igual a 1. Para calcular la fase inicial despejamos, aplicamos la función arcoseno y sería arcoseno de 1 es igual a esa fase inicial y eso nos daría pues pi partido 2 radianes. Ya tenemos calculada nuestra fase inicial, sustituimos en la función de onda y ya tendríamos esa función de onda que nos habían pedido. Nos vamos a calcular esa velocidad. Nos pedía la velocidad de vibración de la boya a los 3 segundos. Tenemos aquí nuestra elongación. Para calcular esa velocidad de vibración tenemos que derivar la elongación en función del tiempo. Entonces, acordaros que la derivada del seno es el coseno, la derivada del seno de una función es el coseno de la función por la derivada de esa función. Entonces vamos a aplicar eso mismo a nuestra función y fijaros lo que nos quedaría. 0,40 se queda tal cual, es una constante que multiplica la función por la derivada del seno, que sería coseno de toda la función, y luego la derivada de la función. Fijaros que estamos derivando con respecto al tiempo, al derivar con respecto al tiempo pi tercios por t nos quedaría pi tercios que sale fuera, luego la derivada de esto sería 0 porque no depende del tiempo y la derivada de la fase inicial también sería 0 porque no depende del tiempo, es una constante. Entonces al final, simplificando, nos quedaría que la velocidad es 2pi partido 15 por el coseno de pi tercios por t más pi cuartos por x más esa fase inicial que es pi medios. Ahora que tenemos la expresión de la velocidad de vibración, pues vamos a ver dónde se encuentra la boya para t igual a 3 segundos, porque para poder calcular esa velocidad tenemos que sustituir el tiempo, que ya lo sabemos, pero necesitamos saber la posición de la boya para poder calcular esa velocidad. Fijaros que para t igual a 3 segundos, la boya se encuentra en x igual a 4 metros. Pues sustituimos esos dos valores en nuestra velocidad de propagación, nuestra expresión, y fijaros que al sustituir aquí ese t igual a 3, se nos va el 3 y el 3, al sustituir aquí x igual a 4 se nos va y nos quedaría finalmente 2pi partido 15 por el coseno de pi más pi medios. Al simplificar esto de aquí nos quedaría que la velocidad es igual a 2pi partido 15 por el coseno de 5pi medios, que eso da una velocidad de 0 metros por segundo. Fijaros que aquí la boya ha alcanzado la altura máxima, es decir, alcanza la posición máxima y luego vuelve a bajar y por tanto en ese máximo su velocidad es mínima, es decir, 0 metros por segundo. Ya habríamos acabado este ejercicio y nos pasaríamos al siguiente.